7:15 y ahora me da mucho gusto recibir en este estudio al presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el licenciado César Alejandro Domínguez. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Alejandro, gracias por la invitación, por permitirnos comunicar con la comunidad aquí en Ciudad Juárez. Gracias, muy buen día. Muy bien, sabemos de que traes una campaña de vinculación ciudadana. Platícanos de qué se trata. Estamos estructurando a nivel estatal la creación de un Consejo de Vinculación Ciudadana, un consejo que nos pueda permitir interactuar con la sociedad de una manera diferente. Interactuamos a partir de nuestros sectores, de nuestras organizaciones, de la presencia territorial que tenemos, pero hemos dejado de lado la vinculación con las organizaciones de la sociedad civil. Bien. Hemos dejado de lado la vinculación en proyectos de trabajo que las agrupaciones, por ejemplo, las personas con discapacidad, los adultos mayores, los profesionistas, los empresarios pretenden arbolar, y a veces las causas de ellos no las asumimos como tales para poder llevar a cabo gestiones ante los diversos órdenes de gobierno. Estamos trabajando en la consolidación del proyecto para generar varias vertientes que nos puedan permitir poner proyectos eje que garanticen, insisto, la presencia del partido y que garanticen el que el partido sea un canal de comunicación entre la autoridad y entre el ciudadano que está queriendo ser escuchado, ¿no? En este momento, ¿cómo calificarías que es la situación del PRI con la ciudadanía en esta vinculación, en este incorporar al ciudadano? Yo creo que es un reto que tenemos. Mira, si bien es cierto, los procesos electorales del 2012-2013 los ganamos mayoritariamente en el Estado, en el país, pero creo que es un tema que tenemos que seguir perfeccionando. Siento que nos falta tener una interacción más sólida, una presencia más permanente, no nada más una presencia en época de elección, claro, una presencia constante. El 2014, que es un año que no es electoral, nos puede permitir ir consolidando un proyecto en ese sentido. Entonces yo creo que nos falta, y es en general, la gente o los ciudadanos en general en la política batallan para creer, independientemente del partido que se trate, y tenemos nosotros que buscar ese mecanismo que nos permita asumir compromisos de gestión reales, donde organizamos también a la comunidad. Luego a veces se hace el planteamiento de la sociedad hacia sus representantes populares, pero piensan que ya es en automático, pero hay que organizarse. Yo creo que si no se da la organización comunitaria, la organización vecinal, la organización grupal, es muy difícil que las cosas vayan caminando, ¿no? Entonces, a eso es lo que le estamos apostando desde el Partido Revolucionario Institucional. Licenciado, el Partido Revolucionario Institucional es conocido porque tiene una estructura, es el único que tiene una estructura muy sólida. ¿Estarían también tratando de que más gente, la población que no está organizada en comités, pues también se integre, que también participe, que también se identifique con el PRI? Así es, estamos buscando que la gente que de alguna u otra manera no es parte de nuestras estructuras, que pueda generar comités de vinculación ciudadana, que pueda generar comités por vertiente, y de esa manera irse, insisto, agrupando, irse identificando con un partido político, y que el partido se identifique más bien con sus causas. Bien. Que el partido se identifique con la problemática que ellos tienen, para ir buscando esquemas de comunicación. El partido, a partir de sus procesos internos o a partir de la definición de quiénes sean sus candidatos en cada proceso electoral, debe asumir retos de gestión, retos de proyectos de trabajo, retos de consolidación de espacios públicos, de consolidación de seguridad, de consolidación de la economía. Y si tenemos esa vinculación, nos puede permitir en todo el año poder ir garantizando propuestas que sean viables, propuestas que sean realizables, y la consolidación de proyectos de políticas públicas eficaces. Yo creo que tenemos un gran reto en Ciudad Juárez, el reto de poder tener una permanencia, presencia importante en la consolidación del esquema de seguridad, por ejemplo. Yo veía con mucho gusto ayer que llegué a Ciudad Juárez, ayer en la tarde-noche, que había espacios, los espacios de diversión, los restaurantes, bares, cantinas, las áreas de esparcimiento estaban llenas con mucho flujo de personas, cosa que no se veía hace 3, 4 años. Yo creo que tenemos que seguir consolidando eso. Y si desde el partido tenemos una comunicación directa con la sociedad, me parece que podemos lograrlo para poderle ayudar al presidente municipal, Enrique Serrano, a consolidar este proyecto de ciudad, en el caso particular de Ciudad Juárez, este proyecto de ciudad de la más importante que tenemos en el Estado, ¿no? ¿Cómo ves en este momento la situación, la imagen de los representantes populares ante la sociedad? ¿Cómo ustedes la perciben? Mira, yo creo que se ha venido desplegando una campaña, y yo lo he dicho, una campaña de odio, de ataque hacia
representantes populares en el país, por parte de algunas organizaciones empresariales, por parte de un partido político en específico, el PAN, que ha tratado de generar un encono en contra de, personalizando algunas acciones en ese sentido. Yo creo que esa es una actitud irresponsable de quien está promoviendo estas campañas, porque es un tanto como pensar haber generado una campaña cuando ellos subieron el IVA del 15 al 16, cuando crearon el YETU, cuando crearon el IDE, o cuando nos metieron a todo el país en una guerra sin cuartel, que nadie pedimos, que nadie deseamos, que no estuvo planeada y que nos ha situado en una circunstancia de indefensión a muchos ciudadanos. Yo creo que es un tanto como haber generado una campaña en ese sentido. Hoy se está generando fundamentalmente en las fronteras del país una campaña en ese orden de ideas, de odio, de rechazo, por parte, insisto, del PAN, pero no se está diciendo todas las verdades sobre el tema. Yo lo he dicho claramente, tú compras un televisor, una licuadora, una plancha en Ciudad Juárez, en un establecimiento comercial, y vale lo mismo que en Chihuahua, y ya lo hicimos. Lo hicimos y lo probamos porque veíamos la problemática que se presentaba. Tú haces tu pago, el teléfono, tu línea de celular, y te cuesta lo mismo en Chihuahua que en Ciudad Juárez. El 16% de las personas que habitan en la frontera son gente que tiene la posibilidad de cruzar al paso y hacer sus compras, sí, pero el otro 84% no tiene esa posibilidad. Yo pregunto y le he preguntado a la comunidad, ¿quién gana más de 60,000 pesos? ¿Qué porcentaje de la población gana más de 60,000 pesos en este país? Es un porcentaje que llega al 1 o 2% de quienes vivimos en el territorio nacional. A ellos les aumentó la tasa del impuesto sobre la renta 3 puntos, pero a la generalidad de los mexicanos no les aumentó la tasa del impuesto sobre la renta. En el tema de IVA, si bien es cierto, se llevó a cabo la homologación para generar una equidad y paridad fiscal en el país, pero no se aplicó el IVA a medicinas y alimentos, que el 70% de los mexicanos compramos medicinas y alimentos. Entonces, me parece a mí que a quienes desde luego les puede generar un impacto es a quienes tenían domicilios fiscales ubicados en Ciudad Juárez y estaban desarrollando operaciones al interior del país. Ya no van a dejar de ganar ese 5%, que ese 5% no se había reflejado en el salario y sueldo de sus trabajadores tampoco, que es un tema importante. No podemos decir que por el tema del IVA, la homologación del IVA en la frontera, se van a ir las empresas de Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez es uno de los 5 lugares en el mundo con una posición geográfica estratégica, y en el mundo con una relación comercial estratégica para la industria manufacturera de exportación. Es un polo económico de los 5 más importantes, insisto, en el mundo, y que no es nada más por la circunstancia tributaria, es por la mano de obra calificada que hay en Ciudad Juárez, por la mente de obra calificada que tenemos en Ciudad Juárez, por los centros de capacitación que se tienen en Ciudad Juárez, por la recuperación de la tranquilidad y la seguridad de Ciudad Juárez, por el entorno que presenta su posición geográfica. Entonces, venir a decir o querer señalar que por esas circunstancias se van a ir las empresas me parece que es un despropósito. El que se haya logrado que las importaciones temporales se vean 2 mecanismos, el del crédito o el de la fianza, también con un propósito de muchos que lo hacían equivocadamente, es decir, venían, hacían importación temporal, procesaban su producto y lo metían al territorio nacional sin hacer el pago de los impuestos. Me decían hace un rato que, para poner el ejemplo de la televisión, me decían, no, es que yo cruzo al Paso, compro la televisión El Paso, hago el manifiesto, recupero el 8.25, sí, pero cuando pasas tienes que declarar y tienes que pagar un impuesto. Si no declaras es porque te la vas jugando, porque la franquicia no te da en lo normal, salvo en la época navideña que te da que se emplea la franquicia, pero en época normal, en año normal no te da la franquicia porque no es mayor a los $100, 50 o 70 dólares en algunas ocasiones. Entonces, ahí es donde me parece que tenemos que tener claridad en lo que se está manifestando, en lo que se está diciendo. No le pega a la generalidad, no le afecta al ciudadano, valga la expresión, al ciudadano de a pie. Sería muy fácil haber generado un IVA en medicina y alimentos, eso es lo más fácil, pero en la circunstancia que vivimos en el país, donde se busca por parte del presidente de la República estabilizar las condiciones de pobreza, el combate a la pobreza extrema, me parece que sería una actitud de genocidio el poder aplicar de manera general este IVA a medicina y alimentos o al consumo en términos generales, porque me parece que le pegas a la gran mayoría. Yo creo que tenemos que estabilizar a la mayoría de la población en cuanto al desarrollo pleno de sus actividades y poderle pedir a aquellos que tienen o tenemos la posibilidad de tener un ingreso mayor el pagar un poco más que nos pueda permitir también el desarrollo de los que menos tienen.
Ese es uno de los principales reclamos, ¿no? Que la clase media es la que sostiene toda la economía del país. Ni la más baja ni la más alta. Ese es un reclamo que se ha venido escuchando y que se ha venido dando desde muchos ámbitos, en muchos años. Sí, desde es generalizado desde hace muchos años. Yo creo que también el haber mejorado el sistema de los pequeños contribuyentes, el poderlos incorporar aún más gente al pago de los impuestos es un tema también importante. Que ya pagaban, ¿no? Pagaban una cuota bimestral. Exactamente. Pero bueno, el poderlo establecer un mecanismo que sea más eficaz me parece que es importante. Sí. En el 2009, el reclamo del sector empresarial era: me estás generando un impuesto sobre tasa única y me estás haciendo tener dos contabilidades, la del ISR y la del impuesto de tasa única o el YETU. Elimina el YETU. Hoy no existe YETU, no existe IDE, no existe IVA en medicinas y alimentos, no existe IVA en colegiaturas, no existe IVA en hipotecas. Se genera un seguro de desempleo, se genera una pensión universal para los adultos mayores de 65 años. No es nada más el programa 65 y más, es poder generar un esquema de crecimiento en cuanto a la pensión o el apoyo que se le da a los adultos mayores. Ahí todos estuvieron de acuerdo, pero el recurso tiene que salir de alguna parte. Entonces tenemos que buscar seguir consolidando un esquema fiscal más proporcional, más equitativo en el país, y yo creo que esta reforma nos da para eso, y nos da porque, bueno, ya se consiguieron algunos recursos extraordinarios para Ciudad Juárez, para las fronteras, que nos puedan permitir el desarrollo de hospitales como los que se están planteando en Ciudad Juárez, de instituciones académicas como las que se están planteando en Ciudad Juárez. Si no tenemos salud y no tenemos educación, es muy difícil el desarrollo de una persona. Si logramos estos dos grandes rubros, me parece que estaremos avanzando de manera significativa. También no significa, y lo digo con toda claridad, que el que se haya homologado el IVA signifique que no pueda darse en el paso de los años el tema de las zonas francas o el tema de los recintos fiscalizados estratégicos, porque no, una cosa no elimina a la otra. Tenemos que ir haciendo tal vez un esquema paulatino que nos permita ir garantizando un esquema de zona franca que le beneficie a quien, al que importa y al que exporta, también hay que dejarlo muy claro. Yo creo que ese tipo de comunicación es la que tenemos que hacer también desde el PRI, en las colonias, en los barrios, porque al final del día es muy difícil generar una campaña de medios amplia en el territorio nacional que nos pueda permitir comunicar estas ideas. Pues sí, ya para finalizar, Alejandro, pues platícanos y así ya de manera muy rápida sobre la renovación en 52 municipios. 51 municipios del estado. Tenemos, como ganamos la elección en el 2013, 51 presidentes del comité municipal asumieron funciones en las administraciones municipales. Hemos logrado el acuerdo del Consejo Político Estatal del partido para poder renovar las dirigencias. Estaremos emitiendo convocatorias tal vez ya la próxima semana, que nos puedan estar llevando a renovar las dirigencias de 51 municipios en los próximos días. A más tardar el 15 de diciembre queremos tenerlas renovadas. Dirigencias como Delicias, Camargo, Jiménez, Juárez, Chihuahua, Cuauhtémoc, Guerrero, Madera, Temoza, Chigmatachic, Bocoina, Huachochi, Valleza, Parral, que son municipios que asumieron alguna responsabilidad en las administraciones públicas. Ese es el reto, para a partir de ahí poder consolidar un proyecto de trabajo estatal que nos garantice, insisto, la presencia constante y permanente dentro de la comunidad en los nuevos retos que enfrenta el PRI, a partir de la decisión valiente que tomó el presidente de la República de presentar en un solo momento las reformas que necesita este país: la laboral, la energética, la hacendaria, la educativa, que se presentaron todas en una sola exhibición, valga la expresión, sí. Y eso ha venido a detonar voces que me parece con el paso del tiempo se irán manifestando en otro sentido, ¿no? Perfectamente. Alejandro, me dio mucho gusto platicar contigo esta mañana. El gusto es mío, muy buenos días y muchísimas gracias. Al contrario, vamos a hacer una pausa. Es el licenciado César Alejandro Domínguez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario